Sumamos a este momento el criterio de María Fernanda Barreto, es investigadora, nos acompaña directamente desde Caracas, el lugar de los hechos. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Giovanni, siempre un gusto saludarte y estar en Hispan TV. Es un tema que debemos revisar bien de fondo porque es que Venezuela ha considerado como primordial exactamente emprender toda una campaña, una cruzada contra este flagelo que es tan sensible como la corrupción, tras estas detenciones que se han dado para investigar a algunos funcionarios que desde el punto de vista judicial, gubernamental, incluso un diputado en actividad. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Cómo se pueden ver los hechos? ¿Cómo se pueden entender desde fuera de Venezuela también? Bueno, simplemente ante la gravísima situación que vive el país, un país asediado por un bloqueo económico brutal de los Estados Unidos, unas medidas coercitivas unilaterales que se han venido renovando año tras año con una terrible orden ejecutiva de la propia presidencia de los Estados Unidos que ha colocado en muy mala situación económica al país, pues en medio de todo esto se agrava la situación con una corrupción que el propio presidente de la República ha rastreado, digamos, ha dirigido las investigaciones contra esta gente que estando dentro del proceso revolucionario nominalmente, pues se estaba aprovechando de la confianza del pueblo y de la confianza de los líderes y lideresas de este proceso para ejecutar actos de corrupción. Y en este contexto, Giovanni, que hemos dicho de un pueblo acosado que resiste con mucha fortaleza a estas medidas coercitivas unilaterales y el resto de operaciones de la guerra híbrida contra Venezuela, la corrupción pasa de ser un delito a ser realmente un crimen, y es por eso que celebramos todos y todas que esta operación se esté dando y ojalá continúe y llegue hasta donde deba llegar para extirpar el flagelo terrible que es la corrupción, que siempre golpea a los pueblos, pero que en una situación tan difícil como esta es aún mucho más grave. Cabe preguntarse qué efectos reales tendría exactamente llevar hasta las últimas consecuencias este operativo contra la corrupción que ha sido impulsado por el gobierno de Maduro. ¿Por qué algunos criterios señalan que esta investigación estará alejada de cualquier tipo de color político? A ver, repercutirá evidentemente en condiciones incluso objetivas, porque eliminar la corrupción garantiza una mejor administración de los recursos que logremos ingresar al país, y para ello se están realizando una serie de acciones como la ley antibloqueo lo ha pautado para tratar de recuperar la economía del país en medio de este acoso. Eliminar la corrupción garantiza entonces una mejor administración de esos recursos y que todo lo obtenido pueda realmente llegar a donde debe llegar, que es a la protección social del pueblo venezolano y a todas las demás políticas de Estado. También, por supuesto, tiene un impacto subjetivo en la revolución bolivariana, porque hablamos de recuperar la ética que podía haberse golpeado producto de acciones de este tipo de corrupción, por ejemplo, porque digamos que las revoluciones no solo se construyen con cambios objetivos, sino también con cambios en la subjetividad, y la ética es sumamente importante. Ya nos dijo el Che Guevara alguna vez que los revolucionarios y las revolucionarias podemos meter la pata, pero no podemos meter la mano en la lata. Creo que recuperar la revolución bolivariana de este tipo de flagelos que puedan estarse insertando dentro de ella es muy importante, y por eso es que se percibe como mucho optimismo en torno a este operativo, que ciertamente esperamos que llegue a las últimas consecuencias, pero que tampoco se limite solamente a quienes están
ejecutando actos de corrupción y malversando los recursos públicos dentro del gobierno, o aún no dentro del gobierno, sino dentro de otras estructuras del Estado, haciéndose pasar por revolucionarios y revolucionarias. También esperamos que estas medidas se extiendan a, por ejemplo, el supuesto gobierno paralelo, ese gobierno autoproclamado que también cometió grandes actos de corrupción y terminó por robar recursos de los venezolanos y las venezolanas y robar recursos a nombre de los venezolanos y venezolanas. Así que esperamos que no solamente se limite a quienes forman parte del partido de gobierno o del propio Estado venezolano, sino que también se extienda a este tipo de corruptos, como quienes dirigieron el llamado gobierno interino y que hoy sabemos que han robado miles de millones de dólares que pertenecen a todos los venezolanos y venezolanas, y han puesto además en manos de los Estados Unidos y de Inglaterra y de otros países recursos que pertenecen al pueblo venezolano. Gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Hasta un próximo análisis.